Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Hoy comenzamos nuestro programa, este nuevo episodio, retirando los bloques que cubren la entrada de este monumento majestuoso. Cada episodio, cada una de vuestras suscripciones es un bloque más en esta pirámide con la que vamos construyendo la historia del antiguo Egipto. Y en esta ocasión vamos a viajar a la antigüedad, al mundo de los faraones, en esa historia que va más o menos entre el 3000 a.C. y el cambio de era, para conocer uno de los detalles más humanos, uno de los detalles que nos hace comulgar con la naturaleza de una forma muy especial. ¿Cómo fue la vida cotidiana de los antiguos egipcios con sus mascotas, con sus perros, sus gatos, los monos, los animales domésticos con los que fueron representados y en muchos de esos textos han llegado hasta nosotros? Ahí es donde vemos quizás el factor, como decía ahora, más humano que nos acerca a conocer un poquito más la realidad cotidiana de los antiguos egipcios. Recordad que a través de la aplicación de Podium Podcast podéis descargaros a partir de la suscripción todos los contenidos que tenemos en nuestro espacio dentro de la pirámide, aquí en Podium Podcast, y que podéis disfrutar de todos los episodios de las 5 temporadas que se han emitido hasta ahora, ¿no? Hay otros agregadores de audio también, en donde si queréis también podéis suscribiros. Lo vais a encontrar en iVoox, en Spotify, en Amazon, en Google Podcast, en Apple, en un montón de plataformas, que son muchísimas, donde nos podéis seguir. Como siempre recordamos que también tenemos en YouTube no solamente los podcasts de Dentro de la Pirámide, de Podium Podcast, sino también especialmente el vídeo, ese canal de vídeo Dentro de la Pirámide en YouTube, en donde todos los domingos a las 8 de la tarde tenemos un vídeo nuevo, 8 de la tarde, hora de España, y que en ellos completamos, ¿no?, y compartimos algunos de los contenidos que tratamos aquí en los episodios de audio. 8 de la tarde, hora de Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria y horas diferentes en otros lugares del mundo. Una vez al mes solemos hacer también un directo con chat, también en directo, al igual que hacemos con todos los vídeos normales de las 8 de la tarde de Madrid, con ese chat en directo. Y insisto, una vez al mes un streaming, un vídeo en directo para comentar e interactuar con todos vosotros algunas de las historias, noticias, temas e inquietudes que nos surgen alrededor de los antiguos egipcios. En esta ocasión, como decía ahora, vamos a conocer cómo era esa vida de los antiguos egipcios en época faraónica junto con sus mascotas, sus animales. Si entráramos ahora mismo en la casa de un adinerado faraónico, en una villa, una persona pudiente, un alto funcionario de cualquier faraón, seguramente que lo primero que íbamos a ver es un jardín con un estanque en el centro. Y correteando de aquí para allá diferentes animales o aves volando de copa a copa de algunos de los árboles que hubiera plantados en ese jardín, en ese patio de entrada de la villa, de entrada de la casa. Dentro de la pirámide. Un viaje a los secretos del Egipto faraónico. En Podium Podcast. Con Nacho Ares.
Los animales más comunes que vamos a encontrar en el Antiguo Egipto como mascotas, tal y como los entendemos ahora, pues son prácticamente los mismos que tenemos hoy en día, ¿no? Los gatos, especialmente los perros, los monos, son los animales que podemos ver representados en las pinturas de las tumbas. ¿Cómo fue esa interactuación de los antiguos egipcios con los animales? Hay que pensar que el vínculo que tenían ellos con la naturaleza, estas casas, estas villas estaban construidas a orillas del río Nilo, no en la zona desértica, una zona lógicamente mucho más yerma y fuera, ¿no? Quizás de lo que es el concepto de naturaleza y de fauna animal que todos entendemos, aunque hay muchísimos animales que viven en el desierto, pero desde luego no es ese concepto de fastuosidad y de frondosidad que podemos ver en la fauna y en la vegetación a orillas del Nilo, ¿no? En donde hay muchísimos más animales que habitaban precisamente a orillas del Nilo por la presencia del agua. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión emitido por Odisea, momias de animales de Egipto, en donde vamos a descubrir quizás el valor y la importancia que tenían los animales en el Antiguo Egipto, como decía, precisamente por esa relación, ese vínculo tan directo que había con la naturaleza hace miles de años. Los antiguos egipcios eran el único pueblo del mundo antiguo que practicaba la momificación. Y eran únicos, tal vez, porque no solo practicaban la momificación humana, sino también la de animales. A medida que fue pasando el tiempo, esta momificación animal se convirtió en un sello personal del Antiguo Egipto. Los arqueólogos han encontrado también más de 4,5 millones de animales momificados en Egipto. ¿Por qué se esforzaban tanto los antiguos para conservar a estas criaturas? ¿Y por qué hacían tantas momias animales? En el pasado, los animales desempeñaban un papel importante en la vida humana, al igual que hoy. Pero, ¿qué pueden revelar estas momias egipcias sobre cómo vivían y morían esos animales? ¿Y qué pueden decirnos sobre el mundo del Antiguo Egipto en general? La doctora Ikram dirige la investigación y está decidida a desvelar el misterio. Si ignoramos las momias animales, tendremos un enorme vacío en nuestro conocimiento de la cultura y la historia del Antiguo Egipto. Tanto si hablamos de la vida espiritual del Antiguo Egipto, como si lo hacemos de la vida práctica y económica. Los antiguos egipcios vivían una vida marcada en gran medida por el mundo natural. Desde el idioma que hablaban hasta los dioses a los que adoraban. Los antiguos egipcios estaban completamente inmersos en su entorno. Sus animales formaban parte de sus vidas, sus civilizaciones y sus creencias. Y lo vemos claramente en la forma en que los representaban. Pero ¿por qué a veces se consideraba a los animales lo bastante importantes como para momificarlos? Para averiguarlo, la doctora Salima Ikram usará toda una gama de técnicas. Una de ellas le permitirá ver bajo las vendas de lino de las momias. Este es un equipo de rayos X portátil que uso para sacar placas de las momias animales. Lo estupendo de este equipo es que puedes transportarlo a donde quieras y usarlo sobre el terreno. Obtienes resultados por todo el país, sin tener que mover las momias de un lado para otro. Los rayos X pueden proporcionar una gran cantidad de datos, como la edad aproximada del animal, qué tipo de vida llevó, si padeció algún tipo de enfermedad y cómo murió. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. Lamentablemente, hoy hemos perdido ese vínculo con la naturaleza. Es cierto que hay mucha gente que sigue viviendo en zonas rurales, en donde, pues, por medio de los trabajos vinculados a la agricultura, a la ganadería, tiene un contacto directo con ciertos tipos de animales, pero no es lo mismo
que había en el antiguo Egipto, ¿no? Cuando tú salías de tu casa y te podías encontrar perfectamente, ¿no?, en la puerta, a pocos metros del Nilo, pues con un cocodrilo, con un hipopótamo, con un zorro, con serpientes, escorpiones, animales peligrosos en muchas ocasiones, o quizás más dóciles, pero que, bueno, encuadran un poco la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Esa vida quizás está marcada también no tanto por el aspecto divinizado de muchos de esos animales, sino también por el aspecto doméstico. Luego hablaremos, ¿no?, también de cómo fue la vida de esos animales también vinculados con las divinidades, ¿no? Quizás hasta nosotros, por las referencias que han llegado desde el punto de vista de textos, de pinturas en tumbas, de relieves o de esculturas, los animales, cuando pensamos en el antiguo Egipto que estaban vinculados con las mascotas, son los gatos, ¿eh? En la actualidad quizás hay gente que tiene más perros que gatos, ¿no? Yo no sé cuál será desde el punto de vista de una estadística, el número de animales identificados con las mascotas, ¿no? Yo creo que hay más perros que gatos, ¿no? Los perros se ven por la calle, pero también hay muchos perros que están en las casas y no se pueden ver, ¿no? El perro tiene la virtud, ¿no?, de poder pasear o ser un animal que se mueve muy bien fuera del ambiente doméstico, y los gatos pues están en las casas recluidos entre comillas, aunque cada vez hay mucha más gente que saca a los gatos a pasear, ¿no? Y ves por la calle a gente paseando hurones incluso, ¿no? O gatos u otro tipo de animales que hace tiempo pues quizás no estaban relacionados quizás con la vida en la ciudad, ¿no?, paseando por las calles en este sentido, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso porque los gatos, aunque fueron divinizados también en el antiguo Egipto, la diosa Bastet, de la que luego vamos a escuchar algunos elementos, ¿no?, a partir de su culto y a partir de la importancia que tenía como gran divinidad, también era un animal que estaba en las casas, ¿no? Y que quizás el aspecto divino viene un poco por el conocimiento que se tenía de los gatos a través de esa vida mucho más doméstica. No es extraño encontrar en las pinturas de tumbas en donde aparecen los difuntos, la familia, el matrimonio representado. Por ejemplo, en muchas tumbas de la orilla oeste de Luxor podemos ver a la familia, el esposo y la mujer sentados cada uno en su silla delante de Osiris o de otras divinidades, recibiendo esa mesa de ofrendas, y bajo la silla, escondido en un momento de tranquilidad, apaciguado, vemos un gato que debía de ser la mascota, ¿no? La mascota de la familia, y que como tal, como uno más de la familia, fue representado hoy, aunque por desgracia no conservamos muchos de esos nombres de gatos que seguramente debió de haberlos, ¿no? Vamos a escuchar un nuevo fragmento de ese mismo documental del canal de Odisea, en donde con el tema momias de animales de Egipto se nos habla precisamente del valor de los gatos como animal doméstico, y también ese vínculo tan cercano que tenía con algunas divinidades, especialmente la diosa Bastet o la diosa Sekhmet. Pero los estudios muestran que en el cariño que profesaban a un animal en concreto, los antiguos egipcios no eran muy diferentes de nosotros. El gato es hoy una de las mascotas más populares de Egipto, y las pruebas sugieren que esta relación podría remontarse a hace casi 4.500 años. Lo que convertiría al gato en uno de los primeros animales domésticos del mundo. ¿Cómo veían los egipcios al gato? Lo consideraban un amigo. Es un animal precioso. Tiene una cara amable. No inspira miedo. Es una cara de amor. Un gato puede ser tu amigo. Para los antiguos egipcios, el gato no era una simple mascota. Era también una criatura divina. Una diosa llamada Bastet. ¿Por qué adoraban al gato? El gato es un animal doméstico. Obviamente, tiene un uso práctico a la hora de cazar ratones. Y dado que es un animal doméstico, pasa a encarnar a la diosa de la familia, a la diosa del amor, a la del entorno doméstico, que es muy querida.
Es la diosa Bastet. Bastet, la diosa con cabeza de gato, como todas las deidades egipcias antiguas, tenía sus templos de veneración específicos a lo largo y ancho de Egipto, pero el principal estaba en Bubastis, en el delta del Nilo. Hace más de 4000 años, Bubastis acogía un enorme templo dedicado a la diosa. Aunque hoy apenas quedan restos del edificio, la doctora Ikram todavía puede encontrar pistas de la diosa gata entre las ruinas. Fantástico. Aquí vemos el nombre de la diosa Bastet. Ahí está, señora de Bubastis, su ciudad. Aquí vemos la corona Atef. Y aquí tenemos a Bastet, sentada con cabeza de gato o tal vez de leona, de gato grande. Y está en su trono. En el pasado este templo era muy bullicioso. En octubre de cada año aquí se celebraba uno de los festivales más estridentes del antiguo Egipto. La gente acudía aquí porque era una diosa muy popular. Aquí vemos mujeres con sus collares y a personas cantando y aplaudiendo y hasta tocando instrumentos. Seguro que le traen ofrendas a Bastet. Como parte de las celebraciones, se hacían ofrendas a la diosa. Sobre el año 500 a.C., estos regalos tenían la forma terrenal de la propia imagen de la diosa Bastet, gatos momificados. Los peregrinos compraban gatos momificados y se los ofrecían a la diosa Bastet. Los sacerdotes entonces los cogían y los enterraban en catacumbas próximas al templo. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Hay un sarcófago que ha llegado hasta nosotros, correspondiente a una gata de nombre Tamiu, que pertenecía al príncipe Tutmosis, hijo de Amenofis III y de la reina Tigi. Tutmosis posiblemente sea ese príncipe que apareció enterrado en la KV-35, la tumba de Amenofis II, en cuyas habitaciones de la cámara funeraria apareció una suerte de escondite de momias reales cuando Víctor Loret lo descubrió en el año 1898, ¿no? Ahí apareció la dama anciana, ahí apareció también una momia que algunos han identificado con Nefertiti, y la momia de un príncipe, seguramente del reinado de Amenofis III, que posiblemente pueda ser Tutmosis, ese príncipe heredero que murió antes de ascender al trono y que finalmente el gobierno de las dos tierras cayó en manos de su hermano mayor, Amenofis IV, que luego cambiaría su nombre por el de Akenatón. Digo hermano mayor, aunque era el hermano siguiente, ¿no? Luego Amenofis IV se convirtió en efecto en el hermano mayor, ¿no? En un lugar desconocido, posiblemente de la antigua Memphis, hoy Mitragina, se descubrió en 1893 este sarcófago, en donde podemos ver el nombre de la gata que había en su interior, Tamiu, y el dueño a quien pertenecía, que era el príncipe Tutmosis, ¿no? Es un sarcófago de caliza, descubierto, como decía, a finales del siglo XIX, y aparece la representación de la gata con esa pose majestática muy similar a otras representaciones de gatos y gatas, ¿no?, que han llegado hasta nosotros, como el gato de Geyer Anderson que podemos ver en el Museo Británico, ese gato de bronce tan espectacular y que es quizás el icono, ¿no?, y la referencia de muchos. Cuando pensamos en gatos del antiguo Egipto, pensamos en esa estatua de ese gato de bronce de Geyer Anderson, ¿no? Bueno, pues Tamiu era la gata, una mascota muy querida por el príncipe Tutmosis, y en uno de los laterales precisamente de ese sarcófago de piedra caliza vemos a la gata, mejor dicho, recibiendo ofrendas como si fuera
un difunto humano, ¿no? Ahí, lo mejor de cada casa, ¿no? Vemos ahí ofrendas de alimentos, ofrendas de trozos de carne, ofrendas de jarras de cerveza, es decir, los mismos elementos que se le entregan a un ser humano, a un hombre o una mujer, aquí se le están entregando a una gata. Y detrás de ella aparece la diosa Bastet en una posición momiforme, una representación bastante rara de la diosa Bastet, pero bueno, aparece como divinidad protectora, en este caso de Tamiu. Tamiu, la gata del príncipe Tutmosis, hijo de Amenofis III y de la reina Tigi, la gran esposa real Tigi. Tutmosis era sumo sacerdote del dios Ptah en Menfis, y debía de tener mucho cariño a esta gatita, ¿no? A esta gata. Este sarcófago de piedra caliza, como decía ahora, seguramente sea una caja para vasos canopos, donde se colocaban las vísceras de la momia humana, de la momia de un ser humano, y que se reconvirtió, se reutilizó para ser el sarcófago de esta mascota, de Tamiu. Quizás este es el mayor, la cima, ¿no? La guinda de ese pastel, ¿no? De cómo podemos ver el afecto que tenían los antiguos egipcios con respecto a los gatos. En segundo lugar, si pasamos de página en ese estudio de las mascotas, de los animales queridos por los antiguos egipcios, están lógicamente los perros. Hay una historia increíble que aparece en un papiro, en el papiro Harris, que hoy se conserva en el Museo Británico, que nos cuenta la historia de un príncipe, el llamado príncipe predestinado. Hace relativamente pocos programas dedicamos, precisamente hablando de la literatura en el Antiguo Egipto, leímos un fragmento en la voz de Julio López de este papiro Harris, en donde se nos cuenta la historia de este príncipe que después de recibir el destino al poco de nacer de las diosas Hathor, le dicen que va a sucumbir a la acción de un cocodrilo, de una serpiente o de un perro. De esta forma, el rey, para evitar que el príncipe muriera, lo recluyó en el interior de una casa construida en medio del desierto con todo tipo de lujos, pero que no podía salir de ahí. Era como una suerte de muerte en vida. Y el crío, cuando empezó a crecer, vio fuera del castillo, fuera de la casa, a un hombre caminando por un sendero al que le acompañaba un animal. Y él preguntó: ¿qué animal es ese? Y le dijeron: es un perro. Y el crío inmediatamente quiso tener uno para sí. Esta es, como digo, la historia del príncipe predestinado, contada en la voz de Julio López. Dicen que hubo un rey de Egipto al que no le había nacido hijo varón. Suplicó un hijo a los dioses de su entorno, y ellos ordenaron que a él le fuera nacido. Cuando estaba durmiendo con su mujer esa noche, se quedó embarazada. Ella completó los meses de gestación y entonces nació un hijo varón. Vinieron las atorianas a determinarle el destino. Él morirá por un cocodrilo o por una serpiente o por un perro. Las personas que estaban junto al niño lo oyeron y se lo contaron a su majestad. Su majestad se puso entonces muy triste. Hizo que construyeran para él una casa de piedra en el desierto, equipada con gente y con todo lo apropiado de palacio, para que el niño no saliera de allí. Después de que el niño se hiciera mayor, se subió a la azotea y alcanzó a ver a un perro que iba detrás de un distinguido hombre andando por el camino. Le dijo al sirviente que estaba a su lado: ¿qué es lo que camina detrás del hombre distinguido que viene por el camino? Es un perro. Haz que me traigan uno como ese. El sirviente fue a contárselo a su majestad, quien dijo: que le lleven un pequeño cachorro para que esté contento. Entonces le llevaron un perro.
Transcurrió mucho tiempo y cuando el niño era ya un adulto, escribió a su padre diciendo: ¿a qué viene que yo permanezca así? Mira, estoy a merced del destino. Déjame que yo actúe según mi corazón y que Dios haga lo que esté en su corazón. Se le entregó un carro provisto de todo tipo de armas de combate y se dispuso de que un sirviente le siguiera como asistente. Se le llevó a la margen oriental y se le dijo: ve según quieras. Su perro iba con él. Viajaba por las colinas hacia el norte siguiendo a su corazón. Vivía de todo tipo de caza. Llegó hasta el gobernante de Najarina, quien no tenía hijos, a excepción de una joven muchacha. Se había construido para ella una casa, cuya ventana estaba elevada 70 codos del suelo. Él hizo traer a todos los hijos de todos los gobernantes de Siria y les dijo: quien alcance la ventana de mi hija, se casará con ella. Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares. La presencia de perros en la familia real siempre ha estado muy vinculada a todos los momentos de la historia de Egipto. En este cuento, en este relato del príncipe predestinado, en donde su vida acaba ligada a uno de esos destinos que supuestamente iba a acabar con su vida, precisamente, lo convierte, como digo, pues en una mascota pues muy cercana, ¿no? No conservamos el final de este relato, pero todo parece indicar que fue un final feliz, y que el perro, precisamente, que se había convertido en amigo de este joven príncipe desde niño, siempre estuvo a su lado y lo protegió de todo tipo de problemas. Es, insisto, un elemento muy cercano, ¿no? Conservamos, por ejemplo, recordad en el podcast que dedicábamos a tumbas intactas, hablábamos de la tumba de Maiherpi, este guardaespaldas, este escolta, arquero nubio, que protegía al faraón Tutmosis IV y que fue enterrado en el Valle de los Reyes. Recordad que entre el ajuar funerario había collares de perros, collares de cuero con unas incrustaciones precisamente de animales. Uno de ellos, se conserva el nombre de uno de los perros, Tantanuet, que por el nombre parece una perra, parece el nombre de una perrita, Tantanuet, y justifica también uno de los cargos que pudiera tener el propio Maiherpi, ¿no? Que era maestro de caza. Es decir, que utilizaban los perros para las cacerías y acompañaban en esta disciplina casi deportiva al faraón. En la primera dinastía, por ejemplo, las paletas predinásticas hacia el 3200 a.C., ya vemos representaciones de perros que están enmarcando las escenas que se representan en estas placas de piedra de esquisto, lo que nos está haciendo ver una vez más la importancia que tenían estos animales en la familia real. En la tumba de Tutankamón apareció una figura que seguramente hoy la encontramos en el Metropolitan de Nueva York. No está etiquetada como proveniente de la tumba de Tutankamón, pero seguramente proceda de allí. Es un juguete en forma de perro con una palanquita que le permitía mover la boca y hacer que ladrara, ¿no? Esto nos hace ver, porque sí que conservamos algunos juguetes de animales domésticos, hay de gatos, hay de perros, pero nos hace ver un poco el vínculo cercano que había entre los críos, los niños y las niñas con los animales domésticos y estas mascotas. Algo que refleja un poco, ¿no?, el amor que sintió a primera vista el príncipe predestinado y que la literatura, por medio de un autor hoy desconocido, dejó reflejada en la historia que acabamos de escuchar.
No es la primera vez que descubrimos, ¿no?, la historia del amor de una persona, de un ser humano con unos perros, ¿no?, o con un perro. En el caso de los gatos, escuchábamos antes el testimonio de ese sarcófago de la gata Tamiu, del príncipe Tutmosis, y conservamos un testimonio mucho más antiguo. Es el primer testimonio de nombres de perros que han llegado hasta nosotros. Se trata de una estela descubierta en la tumba de Intef II, un faraón de la 11ª dinastía hacia el año 2000 a.C., cuya tumba se encuentra en la orilla oeste de Luxor. Ahí, en la estela descubierta por los arqueólogos, podemos ver 3 perros junto a Intef, cuyos nombres están escritos junto al animal, ¿no? Vemos uno que se llama Bejekai, que puede ser traducido como gacela, es decir, debía de ser un perro muy rápido. Pejetes, que significa negro, es decir, debía ser un chuchín, un perrito negro. Y Abaker, que significa galgo. Es decir, son los 3 primeros nombres de perros conservados en la historia de la humanidad. Esto nos hace ver, como decía antes, el impacto, ¿no?, que tienen los animales en la historia del ser humano, en la historia del hombre y de la mujer, y también el vínculo que tenían afectivo tan grande con los antiguos egipcios. Una tumba del Valle de los Reyes, excavada por Theodore Davis, en donde aparecieron varias momias de animales. Una de ellas era la de un mono y otra la de un perro. Un perro que, cuando lo ves ahora, un perro, estamos hablando de la 18 dinastía, hacia el 1400 o el 1300 a.C., vemos que se conserva de una forma extraordinaria, ¿no? Y que cuando la tumba fue saqueada en la antigüedad, lo más llamativo de todo es que los ladrones hicieron una especie de juego. Esto lo cuenta Howard Carter cuando excavó la tumba. Bueno, pues colocaron al mono mirando al perro, Cuando abandonaron la tumba, los ladrones colocaron al mono mirando al perro como si fuera un juego de mal gusto, ¿no?, y un poco macabro de esas 2 momias que han llegado hasta nosotros. La momia de los perros de Intef seguramente estaban dentro de su tumba, pero no han llegado hasta nosotros. No sabemos dónde estaba la tumba del príncipe Tutmosis, donde seguramente en su interior debía de haber estado el sarcófago de Tamiu, aunque siempre se dice, ¿no?, que apareció en Mitragina, aunque lo más lógico es pensar que estuviera en alguna tumba de la necrópolis de Saqqara y que los ladrones de tumbas, ya en época moderna, imagino que en el siglo XIX, poco antes de que apareciera, lo llevaran a la zona de Memphis, de Mitragina, en donde finalmente apareció, ¿no?, porque la historia del descubrimiento de ese sarcófago del gato es bastante turbia, ¿no? Pero son muchos, ¿no?, los ejemplos que han llegado hasta nosotros. Vamos a escuchar de nuevo un fragmento de ese documental Momias de Animales de Egipto, emitido por Odisea, en donde se nos habla una vez más, y Salim Ikram una vez más nos adentra en el mundo de las mascotas de perros, en este caso en un testimonio que ha llegado a través de un sarcófago del antiguo Egipto. Las representaciones artísticas muestran que incluso la relación con el mejor amigo del hombre viene de lejos. Hay un ataúd en el Museo Egipcio que muestra en el exterior la imagen de un hombre muerto y su perro. El nombre del hombre está sobre su cabeza y el nombre del perro sobre la suya. Este ataúd de 4000 años de antigüedad no solo indica el nombre del amo, Kuyu, sino también el de su perro, Nuku. De esta manera sabían que el hombre y su perro pasarían la eternidad juntos. Para los egiptólogos como la doctora Ikram, las momias son como oro en paño. Nos ofrecen información sobre cosas de las que de otro modo sabríamos muy poco. Como que los antiguos egipcios fueron unos de los primeros amantes de mascotas conocidos del mundo. Pero la práctica de momificar animales se amplió con el tiempo. Lo que empezó como la conservación de las mascotas pronto se amplió a otras criaturas por otras razones. La doctora Ikram ya ha descubierto que los primeros animales momificados eran mascotas muy queridas.
Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Muchos de estos dioses mascotas fueron divinizados, lo decía antes, ¿no? Es muy difícil separar el aspecto humano del aspecto divino de estas mascotas. Los gatos, por ejemplo, eran criados en gateras, en el Bubastellón, por ejemplo, precisamente de Memphis, en la necrópolis de Saqqara, el Bubastellón que está a la entrada, cuando ahora se accede por esa carretera que sube hasta la loma, ¿no?, en donde se encuentran las pirámides del Imperio Antiguo, destacando especialmente la de Zoser. En ese Bubastellón aparecieron ya en los años 60 millones de momias de animales, especialmente de ibises y también de gatos, de gatos que habían sido sacrificados y depositados allí en época tardía y en época helenística, a partir del siglo IV, III antes de Cristo, para dejar ofrendas a la diosa Bastet e intentar ganarse su beneficio para, bueno, pues con la idea de que algún familiar sanara, o en definitiva eran lugares de peregrinaje, ¿no?, en donde se dejaban estas momias para que se pidiera pues por unas mejores condiciones de vida en el futuro, pedir por la enfermedad de un familiar o una enfermedad incluso que tú tenías, pues poder resolverla con satisfacción, ¿no? Este tipo de tradiciones que podemos ver también en otros lugares, ¿no?, en donde hay cientos de miles o millones de momias de halcones, en Edfu, por ejemplo, en el Egipto Medio, bueno, el Egipto Medio no, un poco más al sur, un poco más al norte de la ciudad de Luxor, la antigua Tebas. Vemos también tenemos constatada la existencia de esas pajareras para producir halcones que luego eran sacrificados y que también eran ofrendados, ¿no?, como grandes tesoros casi por los peregrinos que iban hasta el templo de Horus en Edfu para celebrar festividades, para celebrar peticiones, etcétera, 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 ¿no? También hay momias de perros que han llegado hasta nosotros, ¿no? Esto quizás está más relacionado también con el Upuaut o Anubis. Anubis era el dios de la necrópolis con forma de perro salvaje o de chacal. Realmente hoy no tenemos constancia de que fuera un tipo u otro de animal, ¿no? Pero lo curioso es que han llegado hasta nosotros muchas de estas momias, lo que convierten precisamente en estos animales en algo muy querido por los antiguos egipcios, por ese vínculo que decíamos antes que tenían con la naturaleza, que hoy hemos perdido y que se queda, por desgracia, únicamente en esa escapada que hacemos en fin de semana o en verano al pueblo. En el caso de España, la gente que tiene todavía casa en el pueblo, que cada vez es menos, porque pues ahí viven los abuelos o los bisabuelos, y en estas zonas rurales todavía hay un contacto quizás más directo con los animales, ¿no? Además con algunas tradiciones que poco a poco van perdiendo ese calado, ¿no? Pues porque son como los toros o algunas fiestas taurinas que hay en España, que poco a poco pues se van dejando de lado, precisamente porque la gente tiene otra conciencia, ¿no?, del maltrato animal, y cada vez tienen menos seguidores. Eso es también parte propia, ¿no?, de la evolución natural del ser humano hacia el futuro, en donde nos hemos ido alejando de la naturaleza, pero tampoco queremos que eso signifique el maltrato o el detrimento precisamente de la conservación de esa naturaleza. Colocamos un nuevo bloque en nuestra pirámide. Hemos intentado descubrir cuáles son los secretos de esas mascotas, ¿no?, que han llegado hasta nosotros. Los animales en el antiguo Egipto siempre han estado presentes, ¿no? Recordad en la primera temporada ese
podcast que dedicábamos al mundo de las momias, donde hablábamos también de momias de animales, y en donde distinguíamos, ¿no? Las momias de animales, había 4 tipos, recordad, las que se presentaban de ofrendas a esos animales, como las que hemos visto ahora, de gatos a la diosa Bastet, o de halcones al dios Horus en Edfu. Las propias momias de dioses, como los toros sagrados Apis en el Serapeum, los alimentos. En la tumba de Tutankamón aparecieron varios paquetes de alimentos momificados para alimentar al difunto, al faraón niño en el Antiguo Egipto. Y luego, en cuarto lugar, las momias de mascotas, de animales que merecían conservar ese cuerpo físico durante toda la eternidad para poder recibir el Ka de ese animal y acompañar a sus dueños, aunque como sucede ahora, el dueño a veces yo dudo, ¿no? Cuando hay gente que tiene perros y gatos, a veces es el gato el dueño del ser humano, ¿no? Porque hacen lo que quieren, como debe ser, porque así es como la naturaleza les ha dado a entender esa vida maravillosa con los seres humanos, ¿no? Este era un poco el tema que queríamos tratar en este nuevo podcast, aquí en Podium Podcast, dedicado, dentro de la pirámide, dedicado al mundo de las mascotas en el Antiguo Egipto. Espero que hayáis disfrutado. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, de Podium Podcast, a través de su aplicación o de cualquier otro agregador de audio, y recordad que en YouTube nos vemos todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, para complementar y aportar otros temas aquí dentro de la pirámide. Eso, precisamente, nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.